A todos los que se siguen sumando, les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por acompañarnos en este Logistics Talks de Club de Carga en colaboración el día de hoy con ANOVA. Para los que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook, les recordamos que si quieren participar en la ronda de preguntas y respuestas que habrá al final de esta presentación, pues pueden registrarse todavía en el Zoom directamente para que tengan acceso a esta ronda. Sin más que agregar, me procedo a presentar a nuestros dos panelistas del día de hoy. El primero es Adrián Guzmán, quien es director logístico en Club de Carga, y pues bueno, que para el tema que vamos a ver el día de hoy, seguramente nos va a tener mucho que aportarnos. Él es un experto en temas de agenciamiento de carga, asesoría y consultoría en la logística y comercio exterior. Te damos la bienvenida, Adrián. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues también tenemos, por otro lado, a Rodrigo Turoni, a quien nos da mucho gusto tener aquí. Es nuestro invitado de honor especial el día de hoy, quien es el experto para el tema de hoy, para seguros de carga en la logística, y seguramente también tendrá mucho que aportar, nos podrá resolver inquietudes también seguramente para este tema. Él se desempeña actualmente como vicepresidente adjunto para América Latina en ANOVA, y pues también nos da mucho gusto tenerte aquí, Rodrigo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, gracias Laura. El placer es mío, realmente. Gracias por la invitación. Okay, bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Y les recordamos, bueno, el tema del día de hoy es la importancia del seguro de carga en la cadena logística. Nosotros preparamos una presentación, bueno, de parte de ANOVA se preparó una presentación, quien es, como lo repito, el experto en el tema y nos va a profundizar en el tema, en algunas dudas, algunos puntos muy concretos con respecto a este tema que esperamos nos aporte mucho esta plática que va a ver a continuación. Les recordamos nuevamente que al final de que Adrián y Rodrigo terminen esta presentación, pues vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Si gustan irlas dejando en el chat, en la sección correspondiente, para que a lo largo de la presentación nuestros panelistas las vayan viendo y al final puedan resolverlas. Lo pueden hacer con mucho gusto. Sin nada más que agregar de mi parte, le cedo la palabra a Adrián y Rodrigo. Muchas gracias, Lau, y muchos también agradecemos sobre todo la participación de Rodrigo. Es un honor tenerte en este Logistics Talk, la importancia del seguro de mercancía, conocer ciertos aspectos, la importancia de el alcance, los tipos de seguro, que justo con tus conocimientos y tu gran trayectoria que tienes en este mercado y sobre todo en el gremio logístico y de comercio exterior, pues nos ayudarás a nosotros y sobre todo a todos nuestros espectadores que les estamos dando la más cordial bienvenida a disipar algunas dudas, algunas aclaraciones y sobre todo entender este tema del seguro, que todo mundo tiene ciertas incertidumbres, ciertas dudas, y pues qué mejor contigo, Rodrigo. Bienvenido, muchas gracias por la participación, es un honor tenerte aquí en este Logistics Talk de Club de Carga. No, gracias, Adrián, es un placer. Bueno, primero nobleza obliga, estoy hace 17 años en este negocio. Empecé en 2004 con una experiencia totalmente diferente y entré en el mundo del seguro casi que sin querer, pero es apasionante casi tanto como la logística. Y bueno, hoy en día, digamos, me debo a todos mis mentores en estos 17 años. Creo que soy como una especie de resumen de todo lo que me han enseñado, de lo bueno, de lo malo, pero más de lo bueno. Así que bueno, un poco lo que vamos a ver hoy es toda esta experiencia que yo he visto en el mercado desde distintos puntos de vista. Porque creo que en el mercado asegurador nuestro, o sea, en el mercado latinoamericano, hay varios factores dominantes que bueno, vamos a ir desarrollando hoy y creo que son muy necesarios, es muy necesario que los conozca, sobre todo la gente de carga, el importador exportador, como bueno, para saber con qué está lidiando, ¿no? Así que, sin más, y si te parece, pasamos a la presentación. Perfecto, sin más preámbulo, te cedemos el acceso para que puedas lograr tu presentación, presentarla y sobre todo, pues ahí justo ir pimponeando esta información, estas dudas y preguntas que
tenemos para ti, que estoy seguro que nos vas a ayudar a entenderlas y a responderlas. ¿Qué es un seguro de mercancía? ¿Por qué la necesidad de utilizarlo? Los riesgos, las coberturas, el alcance de estos. Entonces, adelante con tu presentación, y les recordamos a todos nuestros participantes que también nos estamos transmitiendo en Facebook Live y se puedan unir a esta transmisión. Perfecto, perfecto. Bueno, paso a compartir mi escritorio. Bueno, vamos. Primeramente, ¿quién es ANOVA? A ver, esto es una muy breve introducción nuestra, no es la idea hablar de nosotros, pero me parece que viene a tema como para que se entienda lo que era un antes y un después del negocio. ANOVA es un broker estadounidense que comenzó a desarrollar en el mercado americano hace aproximadamente unos 10 años. Y básicamente lo que hizo fue fijar un vínculo muy puntual con dos muy grandes reaseguradores, que son los dos reaseguradores más grandes del mundo. Y a partir de ahí se estableció en el mercado americano, y hace aproximadamente unos 5 años empezó a desarrollar negocios en Latinoamérica, ¿sí? Esto es una gran novedad y es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque plantea un modelo de negocio y una forma de llegar al seguro de carga que no tiene ningún tipo de referencia en el pasado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo después. Para que tengan una idea, ANOVA actualmente es en Estados Unidos el tercer broker en importancia en este ramo, que es el de seguro de carga, y mismo también de responsabilidad civil para agentes de carga, lo cual no es para nada poca cosa. Y ANOVA es el único broker en toda Latinoamérica respaldado de forma directa por Lloyds, ¿sí? Que Lloyds es la institución más antigua en el mundo del seguro. Como decíamos, los aseguradores que nosotros tenemos son Lloyds, TT Club y AIG. Lloyds se fundó a fines de 1600, ¿sí? Ahora vamos a contar un poquitito cómo fue esto. TT Club es una gran aseguradora de responsabilidad civil, también cubre contenedores, cubre líneas navieras. Actualmente el 90% de todos los contenedores que hay dando vuelta en el mundo están bajo TT Club. Y finalmente AIG, que hace muy poquitito se incorporó a nuestra cartera de aseguradores en Latinoamérica y nos da autoridad como para nada más y nada menos que poder asegurar cargas en transportes nacionales en México, ¿sí? O sea, ustedes con ANOVA actualmente pueden tomar un seguro internacional y un seguro doméstico. Y estas tres aseguradoras están calificadas internacionalmente, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que así como, bueno, todos los países ya habrán escuchado el término riesgo país alguna vez, ¿no? Hay calificadoras internacionales que se dedican a calificar a países para hacer inversiones, a empresas para poder adquirirlas, y en el caso de las aseguradoras lo que dicen, y de nuestras tres aseguradoras, es que son excelentes para el pago de reclamos. O sea, literalmente no hay mejor respaldo en el mundo que este. Y respecto a estos tres aseguradores, nosotros tenemos una autoridad muy puntual, que es la de ser, por ejemplo, de Lloyds Cover Holder. Como decíamos, ANOVA es el único cover holder directo de Lloyds en toda Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que suscribimos riesgos, autorizamos las coberturas, obviamente pagamos reclamos y cobramos primas, ¿sí? De TT Club somos socio suscriptor. De hecho, si ustedes van a TT Club y piden una póliza de TT Club estando en Latinoamérica, los van a remitir con nosotros, porque somos su cara, ¿sí? Y de AIG tenemos una autoridad también de suscriptores independientes bastante buena, algo que, bueno, actualmente podemos asegurar algo así de hasta $5 millones en un embarque sin preguntar, ¿sí? Esto es muy bueno, porque, bueno, ya debí explicar por qué. Todo esto viene a cuento de algo que es muy interesante, ¿no? Primero, y ya para entrar en la presentación concreta, bueno, ustedes, el Club de Carga la presentó como la importancia del seguro de carga en la cadena logística. Este es un título bastante puntual, me parece bastante apropiado, pero después, dentro de los términos que me enviaron en el correo como tips, me enviaron algo que me pareció muy adecuado y yo lo voy a agregar como un subtítulo que tiene que ver con lo que me decía recién Adrián, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un seguro de carga? Un seguro de mercancía. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de coberturas de la logística? Esto me parece fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de conocer el producto y conocer su aplicación, es que sabemos de qué manera podemos encarar el mercado, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar viendo puntualmente hoy. ¿Qué es un seguro? Un seguro básicamente es un contrato de buena fe,
en el cual dos partes firman un convenio para decir, bueno, por medio del pago de una prima, emito un documento en el cual me comprometo a cubrirte si a tu carga le pasa algo. Eso es básicamente. ¿Por qué es de buena fe? Porque nosotros nunca vemos la mercancía. Nosotros como aseguradores nunca sabemos si el origen de la carga es el enunciado. Nunca sabemos si la carga, por más de que se declare el transporte marítimo, finalmente no va a viajar de forma aérea. ¿Se entiende? Es un contrato de total buena fe. ¿Por qué? Porque el agente de carga o el importador-exportador, por medio del agente de carga, solicita la cobertura, declara datos, y nosotros confiamos de buena fe que están haciéndolo de forma adecuada. Y en base a eso nosotros aseguramos una mercancía, cobramos una prima, y si eventualmente hay un daño, una pérdida, que la pérdida puede estar también vinculada con robo, bueno, siempre dentro de los límites aceptados y pactados, vamos a estar indemnizando. ¿Por qué digo límites aceptados y pactados? Porque cuando nosotros entregamos el certificado, el cliente al recibirlo, y al no hacer una devolución estoy diciendo preguntas, entendemos que lo leyó y lo autorizó, o sea, lo aceptó. ¿Se entiende? O pactados porque se pudo haber cotizado. Entonces tenemos estas dos aristas que son muy importantes. Si el cliente recibe el certificado y no lo lee, es porque, o sea, no lo lee, lo hace bajo su propia responsabilidad. Pero si lo lee y no hay una devolución con consultas, entendemos que lo aceptó. Y si se cotizó, porque nos envió un correo y nos dijo necesito cotizar este seguro, bueno, ahí ya van a estar pactados los límites. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el mundo del seguro, esto no es una cuestión de ANOVA, es prácticamente inherente al mundo del seguro, se maneja de esta manera. Hay mucho silencio entre la contratación del seguro y el reclamo. ¿Sí? Hay mucho silencio, hay mucha falta de comunicación. ¿Por qué? Porque el cliente solicita el seguro. A ver, ¿cuándo se define la contratación del seguro? Es lo último. Hace unos años yo estuve en una reunión de un congreso de importadores y exportadores de la industria petrolera y era el único representante del seguro. Y no les interesaba hablar conmigo. ¿Por qué? Porque ellos estaban para comprar y vender. ¿Habían operadores logísticos? Sí, habían. Pero ellos estaban para venderle sus servicios logísticos, lo cual implicaba coordinar una logística. Ahora, ¿a qué quedaba relegado el seguro? A lo último. Primero el importador y el exportador convienen una operación, contactan al operador logístico, el operador logístico vende sus servicios de flete, o de servicios aduanales, lo que sea, para poder hacer el transporte puerta a puerta, y a lo último definen el tema del seguro. ¿Sí? Y esto es un problema, ¿por qué? Porque al definirlo a lo último queda relegado como una instancia operativa sobre la cual hay muchísimo desconocimiento. Los seguros están muy mal acostumbrados a vender el seguro y la verdad que no vincularse mucho con la postventa o la explicación. Y después pasa lo que pasa, que el cliente tiene un seguro, no sabe de qué forma le aplica, tiene un siniestro y tiene problemas para hacerlo válido. ¿Sí? Entonces, un poquitito la idea digamos, de participar aquí con Club de Carga es romper esto. ¿Sí? Como yo les comentaba bueno, a Laura y Adrián, ANOVA hace estos seminarios web una vez cada 15 días, ¿sí? Tratando muchísimos temas diferentes. Hacemos comunicaciones constantes con distintos tips que hacen al seguro y a la logística. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos sepan cómo aplicar las coberturas. Después, si no lo saben, porque no asistieron a un seminario web o no leyeron la información que les enviamos, bueno, indirectamente lo están aceptando, ¿sí? Pero bueno, la idea de esta presentación es romper con esto. La idea de esta presentación es que les digamos cosas que por ahí a lo mejor ustedes no están acostumbrados a escuchar, que hasta en algún punto les puedan llegar a molestar, pero bueno, motiven muchísimas preguntas que nos enseñen o nos permitan a todos aprender. Porque créanme, que cuando hacemos alguna de estas charlas, yo también aprendo. Porque de hecho, bueno, todas estas presentaciones las hago a partir de consultas de operadores logísticos, de colegas de seguros, de importadores y exportadores. Vamos a hacer un poquitito de historia. Allá en Londres, por 1688, luego de un incendio muy grande en Londres en 1666, que bueno, fue un desastre. Perdón, 1686 fue un desastre, se prendió fuego prácticamente toda la ciudad, se fue reconstruyendo de a poquito, y mucha gente se dedicó a abrir cafeterías. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, porque ocupaban un edificio, la gente, bueno, el inglés tiene mucha cultura de pub, entonces buscaba lugares de encuentro.
Y el señor Edward Lloyd, que era ¿cómo se diría? No me sale el rubro ahora. Es, bueno, una persona que trabajaba en este ambiente, abre un café cerca del puerto de Londres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este café que estaba cerca del puerto de Londres se empieza a llenar de gente que trabajaba en el puerto. Capitanes de barcos, empleados de barcos, gente que estaba vinculada con la propiedad de los barcos. Y en inglés tiene dos particularidades, ¿sí? Socialmente, o sea, por lo menos estos de esta época y en ese lugar. Primero que nada, les gusta mucho el chisme, les gusta muchísimo enterarse de cosas. Y la otra es que les gusta mucho apostar, ¿no? Entonces es una mezcla maravillosa, porque de repente se encontraba toda esta gente acá. Imagínense una época en la cual desde ya no habían celulares, no había nada con qué distraerse. Uno va a un Starbucks hoy en día y están todos mirando el dispositivo, ¿no? En esa época no, todo eso se habilizaba. Entonces, entre que tomaban algo, tomaban una cosa, tomaban la otra, bueno, se prestaba mucho diálogo. Y en ese diálogo, bueno, empezaron desde lo que era hacer una apuesta para ver un barco y saber si iba a llegar o no a destino, porque lo veían en las condiciones que estaban y decían, esto no llega nunca a donde tiene que ir. Tiene que ir un barco, no sé, digamos, desde Londres hasta China, ¿no? Pero mirá, lo viven arreglando porque está todo pinchado, está lleno de agujeros en el casco. No llega. Bueno, empezaron a hacer apuestas. Y así como empezaron a hacer apuestas, después eventualmente esto terminó migrando en que la gente se constituyó como suscriptores de riesgo, porque conocían el negocio, y empezaron a aceptar cubrir en porcentajes cada barco que tenía que ir a uno u otro lugar del mundo. Entonces así se creó el primer club de suscriptores de la era moderna, digamos. Hay antecedentes de seguro mucho más antiguos, desde los fenicios, desde Roma, desde Grecia, bárbaro. Pero vamos a situarnos aquí en Londres porque es el seguro moderno que estamos manejando, ¿no? Entonces, en 1688, en Londres, y como motivo de todo esto, se creó Lloyds. Que Lloyds no tiene nada que ver con el seguro, o sea, Edward Lloyd no tenía nada que ver con el seguro. Pero, como vio que llegaba mucha gente del ámbito marítimo y se fue generando este negocio, empezó a crear una revista. Una revista en la cual brindaba información sobre los buques, sobre los destinos, sobre los importadores, los exportadores, o sea, todo lo que podía recolectar de información como referencia. Y en base a esa revista, toda la gente que obraba, que eventualmente se desarrolló en suscriptor, fue, inventando lo que es el seguro moderno, ¿sí? Esta es la semilla. Después también en Londres, pero en 1884, o sea, estamos hablando de unos años más tarde, se creó el primer instituto de seguros, ¿sí? El primer instituto de suscriptores, el Institute of London Underwriters. Y ellos hicieron algo que hoy en día nos sigue manejando la vida en materia de seguros de comercio internacional, que es crear las Institute Cargo Clauses, o sea, las ICC, las cláusulas. Cuando uno va a ver una cobertura hoy en día, va a ver que le dicen, bueno, tenés la cobertura ICC-A, ICC-B, ICC-C. O cobertura tipo A, tipo B, tipo C. Bueno, esto se creó en Londres en 1884. Y prácticamente no ha tenido muchas modificaciones. Sí se han hecho actualizaciones, pero prácticamente no se ha modificado y ese es el seguro que estamos manejando actualmente. Ahora, vamos a definir un poquitito de lo que era la realidad del mercado en ese entonces, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, en Londres en 1688 se crea el primer club de suscriptores, en 1884 en la misma ciudad se crean las cláusulas de seguro. Pero ¿cómo era el mundo en esa época? De seguro, digamos, como para hablarlo de alguna forma, ¿no? Teníamos este mapa así medio antiguo, teníamos que en Londres estaba el suscriptor de riesgo, el primero, que decía que, bueno, iba a autorizar o cubría en cierto porcentaje una carga a cambio de una prima, pero el comercio internacional es internacional. Entonces, ¿cómo se desarrollaba todo esto con la comunicación precaria que había en esa época? Bueno, empezaron a tener contactos en distintos lugares. Tenían otros socios suscriptor en Estados Unidos, otro socio suscriptor en Europa continental. ¿Qué hacían estos socios suscriptores? Bueno, básicamente llevaban la cuestión operativa de los negocios en el país de destino, ¿sí? El socio suscriptor podía estar, bueno, en Estados Unidos era claro, ¿no? Siempre sobre la costa este. El socio suscriptor en Europa podía estar en Francia, en Alemania, en Italia, en Holanda. Siempre que hubiera un puerto, ahí podían estar. En España también, claramente. Entonces,
¿Qué hacía este socio suscriptor? Bueno, básicamente controlaba el ganado, por decirlo de alguna forma, del lugar donde estaba. ¿A cambio de qué? Porque en realidad no tenía dinero para indemnizar. El dinero siempre estaba en Londres, el capital financiero. El socio suscriptor local lo que hacía era, bueno, controlar el ganado a cambio de una prima. Ahora, en este mercado del seguro, digamos, tan primitivo, ¿qué es lo que ocurría? Que el socio suscriptor se tomaba libertades. ¿Por qué? Porque conocía el mercado local. ¿Sí? Imagínense, alguien en el bar de Edward Lloyd en Londres, de repente hace un negocio con alguien en, no sé, en Estados Unidos, en Ohio, no tiene ni idea de lo que pasa en Ohio. ¿Sí? O en Italia no tiene ni idea de lo que pasa en Pescara o en Ancona. No tiene ni idea, imagínense, nunca viajó, no es como que ahora nos tomamos un avión y vamos. No, nunca, no. Entonces confiaba en la persona que estaba localmente, y la persona que estaba localmente se tomaba libertades. Como cual, bueno, definir el valor de venta del seguro, quedarse con la comisión, con el valor de diferencia, y también agregaba condiciones especiales. ¿Por qué? Porque no le convenía tener una cartera morosa. Él tenía que demostrar que hacía bien su gestión. Y la gestión era, bueno, cobrar las primas para enviarlas a Londres, y además mantener el ganado tranquilo y sano. Entonces, no podía tener una cartera siniestrable. ¿Y qué es lo que hacía para no tener una cartera siniestrable? Empezaba a agregar condiciones, como por ejemplo restringir el plazo de presentación de un siniestro, como por ejemplo aplicar deducibles, como por ejemplo excluir riesgos. Así que bueno, esto es lo que pasaba, imagínense por allá por 1800, ¿no? Ya en esa época. Pero ahí terminaba el negocio, ¿no? Porque el mundo es muchísimo más grande. Entonces, por ahí, el de Estados Unidos dice, tengo un contacto en México, me sirve mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a contactar a alguien en México que va a ser mi partner local y va también a revender el seguro en México. Entonces, mi cartera ya no es solamente Ohio, también está en Ciudad de México. Tengo mucho más negocio. Y alguno en Europa dice, bueno, yo tengo un primo en Argentina. Entonces, bueno, le voy a dar el negocio a mi primo en Argentina. Y el primo en Argentina, ¿qué hacía? Lo mismo. ¿A cambio de qué? A cambio de ganar más comisiones, o sea, encarecer el producto final, y a cambio de sumar más condiciones. ¿Por qué? Porque conoce la realidad del mercado local y obviamente en ese entonces el puerto de Veracruz o el puerto de Buenos Aires no tenía la misma calidad que el puerto de Houston o el puerto de Barcelona. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo en la medida que vamos sumando actores se van sumando, bueno, burocracias y comisiones y condiciones. En esa época era totalmente necesario. ¿Por qué? Porque no existía internet, no había computadoras. A duras penas había un correo, ni siquiera existía el telégrafo quizás, todavía. Entonces era muy problemático. ¿Y qué pasaba con estas personas en México y en Buenos Aires? Bueno, México atacaba todo el mercado centroamericano hasta Colombia, siempre existió como una especie de acuerdo tácito entre Argentina y México para manejar el mercado latinoamericano, y Buenos Aires manejaba todo lo que era el resto de Sudamérica, ¿no? Un poquito así estaba hecho. Claramente después también de Europa se iban para China, o mismo Inglaterra hacía sus negocios en Asia. Pero fíjense de cómo este negocio va, digamos, incorporando, este modelo de negocio primitivo fue incorporando actores que burocratizaban el seguro, actores necesarios, que burocratizaban el seguro, que lo encarecían y que lo llenaban de condiciones especiales. Entonces, la ecuación básica, digamos, del tema del seguro debería de ser, bueno, la lógica dice es que, bueno, como tenemos un reasegurador, tendría que ir el seguro directamente al beneficiario. Pero no, están los intermediarios en ese contexto, ¿no? Entonces teníamos un intermediario 1 que, como les decíamos, cobra comisiones porque cobra por su gestión local, doméstica, y aplica condiciones para tener una cartera saludable, ¿no? Y esto lo hacía el intermediario 1 que estaba en Europa o en Estados Unidos, pero también lo hacía el intermediario 2 que estaba en México o en Argentina o en China, y lo hacía el intermediario 3, que bueno, pueden haber hasta 4 o 5 intermediarios. Ese es el problema. ¿Esto qué termina siendo? Bueno, básicamente termina siendo que el producto tenga a mayor cantidad de intermediarios, tiene mayor aplicación de comisiones y mayor aplicación de condiciones, restricciones. Entonces, si hablamos de un seguro que tiene tantas sumatorias de comisiones, estamos hablando de un seguro caro. O sea, bajo este esquema es prácticamente imposible vender un seguro económico y bueno. ¿Se entiende? O económico y que tenga plazos
considerables para presentar un reclamo, para poder cubrir riesgos X, ¿sí? Esto era lo que determina esta lógica. Y esto es como se maneja desde 1688 en Latinoamérica, ¿sí? Desde esa época, desde el momento mismo en la creación del seguro, se están manejando así las coberturas. Entonces, cuando tenemos un seguro en Latinoamérica, yo creo que hay varios actores que expresan este modelo de mejor o menor forma. Uno los conoce básicamente porque somos pocos. Entonces tenemos empresas que tienen muy buena voluntad comercial, pero lamentablemente están cargando esta cruz que es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto yo tenga que dividir mis ganancias entre 3 o 4 intermediarios más, es imposible que yo pueda vender un seguro económico y bueno. ¿Se entiende? Entonces, como también todos me aplican condiciones, voy a tener coberturas súper restrictivas. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ahí está el problema raíz del negocio actualmente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿hoy en día es necesario operar un seguro con tantos intermediarios? Porque, como les mostraba, este es un modelo de 1700. A hoy, en esa época habían barcos nada más. Después, bueno, apareció el telégrafo, el telegrama, el correo, el fax, internet. Pero hoy en día es necesario que paguemos un seguro restrictivo involucrando a tantos actores. Bueno, esa es una pregunta que cada uno se tiene que hacer, ¿no? Entonces vamos a decir cuáles son las opciones de seguro que hay actualmente, ¿no? Como para poder adentrarnos un poquitito más en el tema de las coberturas. Vamos a decir que hay dos institutos clásicos. Uno son el de las ICC que vimos, que es británico de 1800, de fines de 1800. Y este seguro tiene 3 coberturas, que es la A, todo riesgo, ICC-A, todo riesgo, ICC-B, de riesgos específicos, y ICC-C, que es una pérdida total básica. Ahora las vamos a desarrollar un poco más. Y después tenemos el otro instituto, o el marco regulador, que son las ADS, que son alemanas, ¿sí? Y las ADS lo que dice es que tienen 2 coberturas, All Risk y Stranding Cover. Hay muchas similitudes en todo esto, ¿sí? Quizás, más allá de las similitudes que vamos a ver ahora, las diferencias que hay que marcar es que el marco normativo alemán no es selectivo. Aplica según determinados factores, mientras que las ICC sí son selectivas o deberían serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo con una aseguradora que maneja el marco británico, las cláusulas británicas, debería de poder elegir en mi criterio si voy por la cobertura A, por la cobertura B o por la cobertura C. ¿Sí? Mientras que si yo aseguro con el marco normativo ADS, no. Si la carga es nueva, si la carga es nueva y viaja en un contenedor dry, voy a tener la cobertura todo riesgo al risk. Si ahora bien la carga es usada o es nueva, pero viaja en un contenedor open top, flat rack, plataforma, suelta sobre cubierta, me van a dar la cobertura stranding cover. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las similitudes? Todo riesgo y all risk son básicamente lo mismo. ¿Sí? Hace poco había alguna diferencia puntual, porque desde aquella vieja cobertura que se creó a fines de 1800, se cubrían depósitos intermedios por 30 días nada más. O sea, el alcance de las coberturas básico es puerta a puerta, bueno, todo riesgo, ¿no? Puerta a puerta. Coberturas en depósitos intermedios, avería gruesa. Y bueno, después está el tema de la aplicación de deducibles, ¿sí? Pero el tema de la cobertura en depósitos intermedios, aquí estaba la diferencia entre lo que eran las ICC y las ADS. Las ICC siempre dieron 30 días de coberturas en depósitos intermedios. Las All Risks, sin embargo, tenían un addendum que se llama Polar Clause que extendía el plazo de 30 a 60 días. Bueno, la cobertura de la cláusula A actualmente también tiene estos 60 días de coberturas en depósitos intermedios. Entonces hoy en día son dos productos muy similares, ¿sí? Son muy similares a grandes rasgos. Después hay que ver qué es lo que aplica cada uno en su criterio técnico comercial, ¿no? Pero son muy similares. Después tenemos lo que es la cobertura de riesgos específicos o la stranding cover, una cláusula B o stranding cover. También son coberturas bastante similares. En el caso, se definen como cobertura de pérdida total o parcial por bulto completo en el transporte puerta a puerta. ¿Sí? Esa es la definición, digamos, más o menos estándar entre las dos. Stranding cover, si uno la quiere, digamos, googlear y saber qué significa,
es cobertura de varada, no dice mucho, ¿no? Pero bueno, cubre riesgos puntuales, riesgos bastante concretos, y cubre la pérdida total o parcial del bulto completo. Puede incluir robo o puede no incluirlo. De hecho, hay algunas empresas que venden esta cobertura en Latinoamérica y cubren stranding cover más robo, ¿sí? Hay otros que solamente cubren stranding cover. Después, por ejemplo, nosotros con el riesgo específico no cubrimos robo. Cuando nosotros decimos, no, riesgo específico no cubre robo, se escandalizan todos. No, ¿cómo no van a cubrir robo? Bueno, porque toda la carga es robable. ¿Se entiende? Entonces, por ahí a lo mejor tenés una mercancía que nunca se la van a robar, querés ofrecerle una cobertura un poco más económica al cliente, esta es una buena alternativa. Por ejemplo, maquinaria industrial. Nadie se roba maquinaria industrial. Nadie, jamás. Más allá del miedo. Entonces, por ahí es bueno dar una cobertura de riesgos específicos que es menor en alcance, es mucho más apropiada para el tipo de mercancía y no hace falta que te cubra robo. Cubrir robo a veces encarece el producto y no tiene mucho sentido. Pero bueno, es una cuestión de decisión comercial. Y después tenemos la cobertura C de pérdida total básica, que esta es la estrella. ¿Sí? ¿Por qué es la estrella? La estrella de forma negativa. Porque lamentablemente en el mercado mexicano es una de las coberturas más ofrecidas. ¿Sí? Y es una cobertura muy básica. Pero muy básica y tiene un sentido de ser muy básica. Nosotros siempre decimos que no hay coberturas buenas o malas, sino que son coberturas que tienen que aplicar de la forma que tienen que aplicar, están hechas para algo. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, acá como decíamos, ¿no? Pensemos un poquitito. Si pensábamos que en el modelo anterior del seguro, el primitivo, a mayor cantidad de intermediarios tenía mayores comisiones, mayores condiciones, ¿cómo hago yo para ofrecer una cobertura a todo riesgo económica? No puedo, porque me sale cara, ¿no? Con todos estos actores que hay, me sale cara. Entonces muchos seguros han craneado agarrar la cobertura más básica, que es la de pérdida total básica, y le han agregado algunas cositas. ¿Para qué? Para hacerla más atractiva. Y como es más barata, porque los revendedores la pagan a bajo precio al reasegurador, es el producto elegido para topar ciertos mercados. Entonces, por eso es normal que uno vaya y a uno le ofrezcan esta cobertura. Pero, digamos, ¿bajo qué? Bueno, cobertura, ¿cómo se llama? No bajo qué nombre. Es la cobertura ICCC, pérdida total básica, o también conocida como riesgo ordinario de tránsito, ¿no? Así nos la están presentando actualmente. Perdón por la música. Pero si lo pensamos, a ver, yo he visto cosas que no tienen nombre. O lo tienen, mejor dicho. No tienen nombre desde lo moral, pero sí desde lo comercial. Yo he visto que en México venden coberturas bajo el título Todo riesgo de los riesgos ordinarios de tránsito. Y el cliente se queda contento y tranquilo pensando, todo riesgo. No, pero es de los riesgos ordinarios de tránsito. Y esta es la cobertura más baja del mercado. Y tiene un sentido. Lo que pasa es que quien te la está vendiendo no tiene la moral de explicártelo. ¿Se entiende? El alcance de un riesgo ordinario de tránsito es pérdida o daño sufrido al bien o interés asegurado razonablemente imputable a estos riesgos nada más. No es todo riesgo. Cuando una cobertura es todo riesgo, yo no tengo que decir que cubre, porque es todo riesgo. Todo riesgo siempre dentro de los riesgos de la logística, ¿no? El riesgo ordinario de tránsito no, los enumera. Incendio o explosión, buque o embarcación varada encallada un día, sobrada o volcada, vuelco o descarrilamiento del transporte terrestre, colisión o contacto de buque o embarcación o transporte de objeto externo distinto al agua, descarga de bienes o mercancía en un puerto de arribada forzosa. Esto tuvo mucho auge ahora con el tema de lo del canal de Suez, donde mucha carga fue derivada a otros puertos, o por ejemplo en la época de huracanes, ¿no? Después también pérdida o deterioro del interés o bien asegurado ocasionado por sacrificio de avería gruesa o común, echazón de la carga por la borda a aligerar el peso, bueno, está 2 veces eso. Sacrificio por carga por avería gruesa o común, bueno, también, bueno, me lo duplico, no hay problema. Error en el copia-pega. O sea, es una cobertura muy básica. ¿Tiene algún problema esto? No, no tiene ningún problema y de hecho fue creada para eso, para hacer una cobertura básica, pero en el transporte puerto a puerto. El origen de la cobertura ICCC es cubrir riesgos puerto a puerto. Por eso es una cobertura básica y por eso es una cobertura económica. El problema es que en nuestros países, algunos genios, tomando esta cobertura económica, le agregaron algo como decir, bueno, te cubro también robo, pero después no se modifica
el tema de los riesgos que cubren el daño. Entonces, la indemnización en caso de contratar un riesgo ordinario de tránsito prácticamente termina siendo una decisión comercial de quien vendió el seguro. Porque en realidad, cuando ocurre algo, la gran mayoría de los riesgos están excluyendo los riesgos para lo que ocurrió. Y ahora lo vamos a ver, pero nunca se olviden esto. No toda la carga es robable, pero sí toda la carga se puede dañar. ¿Sí? Entonces, el daño es el principal riesgo que tiene que cubrir el seguro. No importa que no tenga marketing. Porque ¿qué pasa? Que uno, ¿cuándo se entera de un daño? Cuando se hunde un barco, cuando explota un camión en medio de la ruta. Pero la realidad es que en la mayoría de los embarques hay algún daño. Bueno, un gran alto porcentaje. Pero claro, no tiene marketing, no aparece en ningún noticiero, no aparece en ningún portal web, no aparece en ningún lado. Se cayó un pallet de un camión. Nadie se entera. Pero pasa muchísimo, ¿se entiende? Pero sí el robo. Entonces, amparándonos en que el robo tiene tanto marketing, porque bueno, el amarillismo, la prensa amarilla, le gusta vender esta noticia, bueno, ¿qué hacen los asesores de seguro, digamos, inteligentes, entre comillas, ¿no? Vivos, digamos? Lo que dicen es, bueno, sí, esta cobertura es así, pero bueno, te cubro robo, ¿no? No es el mayor riesgo. No es el mayor riesgo. Yo he visto cosas increíbles. He visto que aseguran calzado en México con esta cobertura. ¿Qué pasa si se moja el zapato en un problema de la ruta del camión? Porque acá estamos hablando de embarcación varada, encallada un día, sobrada, volcada. ¿Se entiende? Ahora, pensando en este criterio, fíjense, porque los Incoterms 2020, ¿sí?, hicieron modificaciones, nos dan la razón. Nos dan la razón en el sentido de que lo que dicen los Incoterms 2020, en la modificación del término de venta CIF, es que costo seguro y flete, o sea, a cargo del exportador. El exportador tiene que comprar el seguro. ¿Qué seguro? Puerto a puerto, cláusula C. Fíjense, lo que nosotros les decimos de que la cláusula C es solamente para el transporte puerto a puerto, y por eso es barata, y por eso tiene este alcance bajo, porque para lo que le pasa en el buque, las ICC del año, los Incoterms del año 2020 determinan que esta es la cobertura adecuada para el transporte marítimo en el término CIF. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No importa, a ver, les puede dar ternura de té, pero es fea, ¿sí? Entonces, esta es una cobertura para el riesgo que lo están vendiendo, que es fea. Pueden venir, pueden ponerle peluca, pintarlo, vestirlo, igualmente sigue siendo feo, ¿se entiende? Entonces, mucho cuidado con esto. Cuando alguien les ofrezca un riesgo ordinario de tránsito, ese té con peluca. Acuérdense de esto, ¿sí? No les va a servir en general, salvo que ustedes estén, bueno, conscientemente aceptando el riesgo. Pero si son operadores logísticos y le venden este seguro al cliente porque es económico, bueno, sepan que no le están vendiendo lo mejor que le pueden ofrecer, ¿sí? Esto es muy, muy importante que lo sepan. Por eso decíamos al principio, ¿no? Condiciones aceptadas o acordadas. Nosotros cuando cotizamos enviamos las condiciones. O se solicita el seguro, se tiene certificado. Nadie nos dijo nada, lo están aceptando indirectamente. Por más de que después tengan un reclamo y el seguro les diga, no, no se cubre, y patalén, pero bueno, a ver, eso forma parte de la responsabilidad del comprador o del revendedor. Entonces, bueno, traten de vincularse con empresas que los mantengan informados lo más posible. Y si se están con una empresa que los mantiene informados lo más posible, presten atención, porque yo, por ejemplo, tengo un seminario web de una semana en el cual hablo de los alcances de cobertura, y a la semana alguien no la vio, me presenta un reclamo de un tema que yo había tratado previamente y queda excluido de cobertura. Y me dice, a mí nadie me lo dijo, ¿no? No es que nadie te lo dijo. Pasa que, bueno, uno está inmerso en sus propias cuestiones y, bueno, no presta atención. Entonces hay que estar más atento con esto. Ahora. Sí, nada más te recordamos que sí, ya podemos ir unos 7, 8 minutos más para ir concluyendo en unos 8 minutos más o menos más. Perfecto, sí, lo hago, ya cierro esto rapidito. Gracias. Bueno, ¿qué seguros intervienen en una cadena logística? Hay muchos, ¿sí? Básicamente hay muchos. Está el del seguro de depósito de origen, está el seguro del transportista terrestre, está el seguro de la grúa o de la terminal portuaria, está el seguro de casco del buque, y en destino también exactamente lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Cada uno de estos seguros protege a alguien concreto. Si uno tiene un siniestro y la carga no estuvo asegurada,
va a tener que ir a pelearse con alguna de estas coberturas, ¿no? Es como que tenés que ir y golpear una puerta y decir, señor, se me siniestra la carga, devuélveme el dinero. Y es un problema, ¿por qué? Porque en general, muchos de estos actores cubren su responsabilidad civil, y la responsabilidad civil está fijada en límites. Entonces, nunca le van a devolver al cliente el 100% de la carga, del valor de la carga que se sinistró o desapareció. Para poder cubrir el 100% lo que hay que hacer es contratar un seguro de mercancía. Es el único producto que va a indemnizar al 100%. Esta es la realidad. Entonces, no importa que nunca lo hayan hecho, piensen que nunca les pasó y bueno, todo lo que sabemos, este es la única forma de prevenir por el 100% ante un siniestro. 100% y si hay algún deducible se descuenta. Y les cuento, en el mundo de la logística solamente el 40% de la carga la asegura el agente de carga. El otro 60% lo asegura el cliente por su propia cuenta o no lo asegura. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un siniestro, si la carga no estuvo asegurada, más de la mitad del mercado que maneja lo puede demandar. Entonces, para esas instancias en las cuales la agente de carga no puede vender el seguro, es recomendable que tenga un seguro de responsabilidad civil para agentes de carga. Este seguro de responsabilidad civil va a protegerlo ante el reclamo de terceros. Esta es una recomendación que nosotros siempre hacemos. Desde ya también tenemos este producto, ¿no? Pero al margen de lo comercial, es una cuestión de, a ver, los médicos tienen seguros de mala praxis. ¿Por qué? Porque el error humano existe. Entonces algún día lamentablemente ocurrió alguna desgracia y el médico es demandado, bueno, tiene que tener un seguro de responsabilidad que pague por los costes de lo que hubiera ocurrido a los damnificados, ¿sí? Entonces, el agente de carga correspondía que también tuviera un seguro de responsabilidad civil, ¿sí? En Europa y en Estados Unidos todos lo tienen. En Latinoamérica seguimos siendo medio reacios, pero bueno, la idea es que nos perfeccionemos y lleguemos a esto. De hecho, está ocurriendo en los últimos años, sobre todo, que si un agente de carga en Europa o en Estados Unidos necesita un delivery agent en Latinoamérica, le exige que tenga cobertura de responsabilidad civil para poder participar del negocio, ¿sí? Así que a prestar atención. Ahora, ¿cuándo comienza el seguro? Hay varias instancias, por ejemplo, en el inicio del transporte, o desde la fecha y lugar en la que la mercancía se encuentra cuando se solicita la cobertura. Y va a finalizar ante varias instancias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que la mercancía llegue al destino final, claro. Después, estando la mercancía en puerto por más de 60 días. O sea, todos los seguros terminan después de 60 días de que la carga llega al puerto de destino. ¿Por qué? Porque no podemos tener una cobertura abierta eternamente, ¿sí? Así que 60 días después la cobertura termina. Esto es universal para todos los seguros, ¿sí? Lo que pasa es que no mucha gente lo sabe, ni lo sabe explicar. También va a finalizar aún cuando la cobertura va a finalizar cuando la carga aún no arribada al destino declarado se afecte el embalaje original. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el importador recibe la carga, la envía, no la recibe, sino que pide que se descargue en una zona franca o en un depósito fiscal y va a retirar parcialidades. Bueno, eso ahí termina también. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene dominio y control de lo que está pasando con esa mercancía? Afecté un pallet, retiré la carga, parte de la carga del contenedor, no, ahí ya termina la cobertura. Y también si se modifican los datos declarados en la cobertura sin previa notificación al asegurador. Esto es terrible. Si ustedes cotizan mar, transporten por mar. Porque si después transportan por aire y el avión se cae, les van a decir, ¿y en qué barco viajaba? Ah, no, me lo mandé en avión, no, nunca nos dijiste, no te puedo cubrir. Entonces, cualquier modificación que necesiten hacer en la logística tiene que ser expresada en el certificado de seguro, ¿sí? Importante. Las etapas de carga y descarga van a estar cubiertas siempre dependiendo de quién sea el beneficiario del seguro. Si es una exportación y está cubierto el exportador en la póliza, es el titular del seguro, se va a cubrir la etapa de carga. Si, por el contrario, el titular del seguro es el importador, el seguro va a cubrir la maniobra de descarga en destino, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de riesgo ya. Laura, con esto vamos a finalizar, que esto es lo importante, ¿sí? Como les decía antes, no todas las mercancías son robables, pero sí todas las mercancías pueden sufrir daño, ¿sí? Absolutamente todas. Y para los que dicen, no, a mí nunca me pasó nada, fíjense lo que pasó nada más en estos últimos meses desde diciembre. Bueno, esto es 2019, lo puse como referencia porque fue muy chocante. El buque MSC South, del Mediterranean Shipping Company, perdió
200 contenedores en la costa de Holanda, en el Mar del Norte. ¿Sí? Eso fue en 2019. Esto lo mencioné porque se acordarán de ver contenedores en las playas y la gente llevándose calzado, moto y todas cosas así. Un desastre. En diciembre del 2020, hace poquitito, ¿sí? El buque Ocean Network Express pierde 1.816 contenedores en el Océano Pacífico. Es un buque japonés que iba de China a Estados Unidos con los regalos de fin de año. Bueno, muchos no los tuvieron. 1.816 contenedores perdidos en el océano. Y ojo, acá nos está diciendo la cantidad de contenedores que se dañaron en el buque. Porque cuando un contenedor se cae, bueno, previamente tuvo que aplastar unos cuantos que estaban a los costados y abajo. ¿Sí? Entonces, las pérdidas son mucho más cuantiosas. Unos días después, el 2 de enero del 2001, el buque Evergreen Marine perdió 36 contenedores y se dañaron otros 21 en el Mar de Japón, prácticamente en el mismo lugar que el Ocean Network Express. 16 de enero, prácticamente 2 semanas después de lo del Evergreen Marine, el Maersk Essen pierde 750 contenedores de destino a Los Ángeles, mismo tránsito. ¿Sí? Ese de Maersk Essen terminó derivándose hacia México, porque bueno, ustedes sabrán que hace meses están los puertos de Estados Unidos de la costa oeste congestionados. Entonces, bueno, lo terminaron derivando para México. Después, el 17 de febrero, hace poquitito, el buque Maersk Eindhoven perdió entre comillas, 260 contenedores y se dañaron otros 65 en el Océano Pacífico. Pasa todo el tiempo. Y esto, fíjense, nos está enumerando lo que pasó. Pudo haber potencialmente pasado con el barco más grande del mundo en el Canal de Suez. Y después también en Turquía tuvimos otro problema. Pasa constantemente. Y todas las cargas pueden dañarse. Así que el principal riesgo es el daño. Y fíjense esto. A nivel mundial, para el transporte terrestre, todos los gobiernos se están preocupando muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un incremento de siniestros. Y el incremento del siniestro, fíjense esto, no se está dando por una cuestión de alta velocidad, cansancio, porque alguien se tomó alguna copita de más. No. Se está dando por distracción. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está en el camión y se ponen entran en Facebook, en las redes sociales, se distraen, y un segundo que se distraigan es una tragedia. ¿Por qué? Porque a 80 km/h, que es la velocidad máxima de un camión, por lo menos aquí en Argentina, un segundo de distracción implica haber recorrido 22 metros. Entonces fíjense, 22 metros de no prestar atención. ¿Qué pudo haber pasado? Cualquier cosa. Y así ocurren los daños. Y esto es algo que está pasando mucho. Si hacen un viaje en ruta, es imposible prácticamente no ver algún camión con algún problema. Con algún palet caído, algún camión chocado, algún camión incendiado. Yo hace poquito hice un viaje de 400 kilómetros y vi 3 camiones con incidentes. Es mucho. Ahora, en cuanto al robo, que es el otro gran riesgo, y este es el que tiene más marketing, lo que hay que saber es que hay que desmitificarlo un poquito. Lo que no se roba, no se vende. El robo está, por decirlo de alguna forma, patrocinado por un mercado negro que necesita productos concretos, de fácil reventa. De hecho, cuando se roba un contenedor con algo que es robable, desaparece de inmediato. Porque bueno, el mercado negro no es que uno va a un lugar y es turbio y hay gente mala y todo lo que uno se puede imaginar. No, el mercado negro es un porcentaje del mercado formal. Por eso la mercancía desaparece de forma tan sencilla. No es una acusación hacia nadie, pero cuando va a un mall, alguien va a un mall, muy probablemente un porcentaje de la mercancía que vean en alguno de los locales tenga un origen dudoso. Capaz que ni ellos lo saben porque les presentan facturas y todo, pero así es como desaparece la carga. Recuerdo hace unos años un robo de un contenedor de cosméticos en camino desde Manzanillo a Ciudad de México. Al principio, cuando recién se ponían los GPS, obviamente los ladrones no conocían esta tecnología y no sabían que había un GPS, se ubicó el contenedor y el contenedor se ubicó en un depósito de cosméticos. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, viene esta partida para tal local, un porcentaje de esta mercancía formal, otro porcentaje de esta mercancía informal, hacemos un solo paquete y lo enviamos, ¿no? Por eso desaparece la carga y por eso es robable. Pero si no es robable, no se va a vender, entonces no tiene sentido. Ustedes imagínense, no sé, que alguien les dice, bueno, voy a robar una maquinaria. ¿Para qué? Una topadora. Nadie quiere robar una topadora. Para tirar abajo árboles. No, bueno, pero es robable, es una carga grande, vale dinero. Nadie se la va a robar.
¿Qué va a ser un municipio que le compra a ladrones? O sea, no tiene sentido. ¿Una constructora? Si se conocen todos, ¿cuántas constructoras hay en cada país? También muchas, pero se conocen entre todos. Y si a mí me desaparece una constructora, una topadora o una pala mecánica, y veo que después mi competencia la tiene, juicio. ¿Se entiende? Entonces, por más que la carga sea valiosa, no siempre es robable. Y si no es robable, no se las van a robar. Y créanme, el robo por error ocurre, pero también es un fantasma muy grande para lo que es la realidad. Las estadísticas en México de los robos de los últimos años, bueno, esto es hasta 2018, se fueron. Vuelan, siempre crecieron. Y fíjense que el año pasado, pleno año de pandemia, el comercio bajó un 90% al principio, hace un año atrás. Pero la cantidad de robos porcentualmente no bajó, siguió creciendo. Sí, claramente teníamos menos robos porque había menos camiones en la calle, pero de lo que había en la calle, la tendencia se mantuvo. Entonces, cuando la carga es robable, se la van a robar siempre. Y ustedes tienen que estar atentos, ¿por qué? Porque bueno, es una tendencia del mercado y hay que saber paliarla. ¿Cuáles son las mercancías más robables? Alimentos y bebida principalmente. ¿Sí? Herramientas e industrial. Luego, sigue. Combustibles. Esto ya mermó bastante con el tema de que, bueno, se ha limitado bastante en México. Electrónicos. Fíjense electrónicos dónde aparecen. Porque, bueno, también porcentualmente el volumen de electrónicos que se maneja respecto a alimentos y bebidas es menor, ¿no? La realidad. Autopartes, químicos y otros, el gran porcentaje. Pero, fíjense, ya saben, inclusive, qué mercancías se roban. ¿En qué rutas se roban? Las conocemos todos. En México, cuando algo sale desde Veracruz y pasa por Puebla y va para DF, es complicado. O viene de Manzanillo para DF, ellos saben dónde están. A ver, somos gaceras y ellos son leones. El cazador sabe dónde esperar a la presa. ¿Sí? Entonces, sabemos qué mercancías roban, sabemos cuáles son las rutas que eligen. Entonces, la pregunta es, tenemos estadísticas, sabemos cuáles son las zonas y horarios más peligrosos, sabemos cuáles son las metodologías de robo, y conocemos las condiciones del seguro, porque esto es lo importante. El seguro nos da las condiciones y las tenemos que aprender. Entonces, ¿por qué nos siguen robando las cargas? Esa es una respuesta que es compleja. Y no es, ojo, no es culpa de un agente de carga, es un problema de cada uno de nuestros países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, DF tiene horarios de restricción para la circulación de camiones. Ok, y si tengo una carga que viene de Veracruz, ¿dónde la dejo mientras tanto? Ah, no, pero no hay playas de seguridad. Pero no me pueden imponer esto y después no darme una alternativa de seguridad para que la carga pueda quedar resguardada. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay que hacer un cambio mucho más profundo. Yo creo que estas cosas igual están encaminadas y van a llevar su tiempo, pero hay que seguir insistiendo. Desde nuestro lado del seguro lo que les decimos es esto. Traten de insistir, traten de buscar, de evitar horarios nocturnos, traten de evitar desvíos de ruta, traten de utilizar siempre autopistas de cuota, trabajen con transportistas conocidos que no terciaricen el servicio, porque por ahí después también ocurre que uno va con un transportista que tiene un portfolio maravilloso, pero a la hora de la logística resulta que bueno, no tiene unidades y terciariza con alguien que no lo conoce nadie. Que está bien, puede tener la mejor voluntad del mundo, pero tiene un camión un tanto antiguo que se puede romper, se puede averiar, puede generar un accidente. ¿Se entiende? La forma de minimizar riesgos es estar más centrados de esto y contratar gente que uno conoce y sabe que tiene un comprobado éxito en lo que hace. ¿Sí? Conclusiones, para finalizar. 1. Se recomienda buscar un seguro directo con respaldo reconocido e identificable. ¿Sí? Cuando van a buscar un seguro, que les digan, ok, ¿quién me va a pagar el reclamo? Si te dicen nosotros, ¿hasta qué límite? Porque los brokers tienen un límite para pagar reclamos. En general es $2.000. Después de los $2.000, hay que ir a golpear puertas. ¿Se entiende? Ya no es tan fácil. ¿Quién me lo va a pagar? No, bueno, y tal. ¿Este es un reasegurador o es un broker? Porque vieron el esquema que les mostraba antes de que hay mucha gentecita en todo el mundo. Bueno, eso se sigue manteniendo en algunos circuitos. No en el nuestro, pero en general sí. Entonces, no, me lo va a pagar el que está en Francia. ¿Pero el que está en Francia es reasegurador? Ah, sí. Y cuando se van a ver es un broker. ¿Qué quiere decir? Que se coloca la cartera con otro más. Y aparte que hay otra cosa importante, que es que los brokers, en otros lugares, generalmente todos los años renegocian la cartera. Y si el reasegurador no les da la ventaja de prima que ellos quieren, ¿qué hacen? Van a buscar otro. Entonces lo más probable es que nos vayan cambiando de reasegurador y no nos enteremos nunca. Es un tema eso, ¿sí?
¿Por qué? Porque si nos cambian el reaseguradores quiere decir que no sabemos quién nos va a pagar el reclamo el año que viene, o, bueno, acá ya saben, siempre es Lloyds, Critical Club o AIG, en nuestro caso. Busquen eso, esa certeza. 2, optar por una cobertura a todo riesgo o coberturas de menor alcance, pero a conciencia. ¿Sí? Siempre busquen la cobertura a todo riesgo. Ahora, tienen una maquinaria, no es robable. ¿Para qué van a asegurar robo? Pero sépanlo. Ahora, ¿les ofrecen un riesgo ordinario de tránsito? ¿Por qué me ofreces esto? Dame una cobertura como la gente. Porque yo tengo una mercancía que tiene una necesidad, te estoy pagando una prima. Quiero pagar por lo que mi expectativa me dice. ¿No te lo dan? Bueno, busquen alternativas, las hay. ¿Sí? 3. Considerar la contratación de una cobertura de responsabilidad civil para proteger el patrimonio de su empresa. Si ustedes son operadores logísticos, hagan ese análisis de conciencia, o de cartera, mejor dicho. ¿Cuánto aseguramos? Bueno, 40, 30% de lo que manejamos. ¿Y el resto? No, el resto se aseguran ellos o no lo hacen. Bueno, esos son los que más les van a venir a reclamar el día de mañana si hay un siniestro. Entonces, protéjanse, porque un reclamo grande, una responsabilidad grande puede llegar a implicar el cierre de la empresa. ¿Sí? Y créanme, porque todos dicen, no, nunca me pasó, pero bueno, los abogados están cada vez más apuntando para este lado. Y donde ven que pueden ganar, bueno, van a hablar al oído de los damnificados para decirle demanda, porque claro, ganan ellos. Y finalmente, el asesor de seguros debe ser un consejero. Debe ser un consejero. Y las condiciones, ser advertencias a la hora de coordinar una logística. Nosotros aplicamos, yo esto hablo por ANOVA, el resto no sé, ¿sí? El resto aplica condiciones para no tener siniestralidad, que les afecte la cartera y después no sea revendible a otro asegurado. Nosotros aplicamos condiciones porque conocemos el mercado de los riesgos. Entonces, si en algún momento le decimos, miren, no aplicamos esto, por algo es. Busquen nuestro consejo, busquen nuestra información, busquen nuestra experiencia. ¿Para qué? Para entender cuál es la realidad de la logística. Porque la visión de la gente de carga se circunscribe a su negocio o a sus clientes. Y a veces es como que uno escucha, no es como con el COVID. ¿Tuviste COVID? No, bueno, yo sí lo tuve, pero ¿tuviste COVID? No, pero escuché que tal lo tuvo. Ahí anda dando vuelta. No esperen al trascendido. Busquen a la gente que sabe. Busquen al especialista. Y que su asesor de seguros sea un consejero que está al lado de ustedes. Muchísimas gracias por todo, Laura, y bueno, ya ahí te entrego el dominio para el sector de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente presentación, muy fructífera. Aclaraste muchas dudas, muchas inquietudes, rescatando justo este tema. Decías la importancia de entender este seguro. Es complejo, más no complicado, ¿no? Esta necesidad de asesoría y atención al cliente para, de acuerdo a la necesidad de quieras asegurar tu mercancía, saber cuál es la póliza, cuáles son las coberturas más ad hoc, de acuerdo a tu tránsito que vayas a realizar. También rescatamos esto que mencionaba, la póliza de responsabilidad civil. Si bien es complementaria o es otra póliza a la póliza de seguro, esta póliza de responsabilidad civil son daños a terceros donde lo más común son los errores y omisiones, ¿no? Justo que muchos también para entrar a grandes networks, para entrar a redes de negocio, te piden que tengas esta póliza de responsabilidad civil en el caso de algunos agentes de carga. Y ya son los puntos más importantes que rescaté. Y sin más, pues damos la palabra a Laura para que también logremos rescatar algunas preguntas en esta ronda de preguntas y respuestas. Claro, bueno, pues a pesar de que nos aclaró Rodrigo con su presentación varias dudas, pues creo que surgieron muchas otras, como es natural en este tipo de temas. Y si les parece, les voy a leer algunas que creo que se pueden englobar en una misma respuesta. Y la dinámica es, bueno, les hago estas preguntas y quien las pueden ir anotando y pueden ir formulando su respuesta. La primera pregunta es, al momento de indicar el beneficiario, ¿quién sería el vendedor o el comprador? Y afecta si es una venta previo a pago o a crédito para determinar el beneficiario. Creo que esta también se puede contestar junto con qué pasos y documentación se debe presentar al momento de solicitar un seguro y los riesgos más comunes que cubren las aseguradoras, que creo que sí, Rodrigo nos dio varios datos interesantes, pero pone aquí el ejemplo del canal de Suez. Si ese tipo de eventos los cubre el seguro y los requerimientos mínimos de seguridad que exige el agente de seguro al momento del despacho de la carga.
con esas podemos ir empezando y ahorita empezamos a contestar las otras que hay aquí, varias. Entonces, Rodrigo, Adrián, les cedo la palabra para que nos ayuden a responder. Sí, aquí estoy viendo lo que consulta Clever. Hola, Clever, buen día, gracias por las consultas. Dice, esta primera pregunta, buen día, al momento de indicar al beneficiario, ¿quién sería, el vendedor o el comprador? Depende de quién te lo pida. Porque si uno, digamos, tiene, no sé, Clever, si eres operador logístico, ok, pero si eres operador logístico y tu cliente está en tu país y va a exportar y él te solicita el seguro, él es el beneficiario, ¿sí? Ahora, si es el importador, bueno, inversa, eso depende de quién te lo esté solicitando y quién tenga el interés asegurable, eso es lo importante de todo. Esto suele estar definido por el Incoterm, ¿sí? Afecta si es una venta previo pago o a crédito para determinar el beneficio al beneficiario. Eso no lo comprendo bien. Si una venta previo a pago, crédito, entiendo que no. No debería. Quien tenga el interés asegurable siempre es el beneficiario. Después Y dice, también aquí complementando con lo que dijiste, también dependiendo del Incoterm, por ejemplo, tú mencionabas un claro ejemplo, ¿no? A lo mejor es lo que se referencia a esta Valenzuela Correa. Si es un SIP, aquí, dependiendo de quién es el vendedor o el comprador, pues la necesidad de asegurar tu mercancía. ¿Qué puede ir en este tenor tu pregunta? bien. Después, a ver, ¿qué pasos y documentación se debe presentar al momento de solicitar un seguro? Bueno, lo primero que nada, obviamente, informar al seguro. Este les va a decir si hay que contactar o no un comisario de averías. Y la documentación es la referente a la logística que ayuda a comprobar cuál fue la logística, o sea, si era la que se declaró en el seguro, la que se aseguró, y obviamente todas las facturas comerciales que certifican los valores declarados. Eso es lo que se pide. Después dice, ¿qué riesgos son los más comunes que la aseguradora cubre y cuáles no? Por ejemplo, lo de la demoraje no, demoras no lo cubre ningún seguro. Ningún seguro cubre demoras, ninguno. ¿Por qué? Porque las líneas navieras, las líneas aéreas, el transportista en general no puede comprometer un plazo de entrega. Siempre, si ustedes se fijan en los documentos de transporte, dicen fecha estimada de, nunca dicen la fecha concreta. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ocurren, bueno, los imponderables y no pueden cumplir con eso. Entonces, nadie se compromete de esa forma y no lo pueden hacer. Después dice, ¿cuáles son los requerimientos mínimos de seguridad que exige la aseguradora al momento del despacho de la carga? No, que se haga de forma profesional. El embalaje tiene que ser el adecuado. Si la exportadora selectiva tiene que ser adecuada porque lo hace bajo su propia responsabilidad. El seguro, por ejemplo, cuando hay un daño en el transporte, si fue consecuencia de una estiva incorrecta realizada por el exportador, eso no está cubierto. ¿Por qué? Porque es como el mal embalaje. Son instancias previas al inicio de la logística asegurada y están excluidos de cobertura. Después dice cuál es el proceso para la reclamación de un seguro de presentarse una situación para proceder. Bueno, lo informas, te damos los términos y lo seguimos gestionando a partir de ahí. Después Hugo Hernández Velasco dice, hablaste de los riesgos ordinarios de tránsito que cubre de puerto a puerto, cobertura ICCC. Esto es en el transporte marítimo. En el caso del transporte terrestre, ¿cómo aplicas? Como se está aplicando actualmente, te dicen que te lo cubren, pero los riesgos que cubren son esos que enumeramos, nada más. ¿Sí? Le suman robo, pero bueno. Aquí tenemos un dicho que dice, el mono vestido de seda, mono queda. O sea, es lo mismo. Después Sergio Velázquez dice, ¿puedo asegurar propiamente el contenedor para mi cliente? Ya tuve un siniestro y la naviera le cobró a mi cliente el contenedor y él me dijo, ¿por qué no lo había asegurado la caja? Sí, se puede asegurar el contenedor. Nosotros actualmente estamos desarrollando ese producto, en breve esperamos tenerlo, pero sí se debería de poder asegurar el contenedor. Por ejemplo, si ustedes tienen la póliza de responsabilidad civil, la póliza de responsabilidad civil cubre los contenedores que ustedes manejen siempre que sean consignatarios para la naviera. Hugo nuevamente pregunta para el panel del club de carga. Ahí está. Esa es usted. Compartirán la presentación, claro, a Nova nos la hará llegar y con mucho gusto se las vamos a compartir también en nuestras redes sociales, por ejemplo en nuestro canal de YouTube, tanto a Nova como Club de Carga lo podrán encontrar. Bien, aquí Jenny Galeas dice, buen día, si una carga está asegurada a todo riesgo, puerta a puerta, y se diera el caso de que en el punto de entrega final al momento de la descarga surja un robo, ¿lo cubre? Depende.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si la roban después de que el cliente ya tomó posesión de la mercancía, no. Eso ya corresponde a su seguro de depósito. Si ahora bien la roban en la etapa de descarga, que está cubierta, porque siempre que el consignatario sea el beneficiario del seguro, esta etapa va a estar cubierta. Ahí sí. Sí, depende bastante. Después José Donado dice, buen día, gracias por la conferencia. Bueno, creo que no sé, no hay más. Sí, acá hay otras preguntas que tenemos, ahorita se las leo. Pregunta Manuel. Hola Rodrigo, muchas gracias por tu exposición. Tengo la siguiente duda. ¿Se puede asegurar una razón social con el fin de salvaguardar cualquier carga? Una razón social, o sea, hablan de una póliza general, una póliza global para una empresa. Depende. El seguro anual suele ser un instrumento para el importador o el exportador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un riesgo concreto. Siempre estamos hablando de que maneja una misma mercancía, con una misma logística, es un riesgo muy identificado. ¿Hay seguros para agentes de carga con estas características? Sí, los hay. Hay algunos dando vuelta en el mercado. Pero son seguros financieros. ¿Por qué? Porque es muy difícil definir el riesgo de un agente de carga. El agente de carga puede manejar cualquier tipo de carga, desde un clavo hasta oro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se puede dar en esa amplitud una cobertura? Es muy difícil. Dicen que se da la cobertura, se terminan, digamos, fijando condiciones, se excluyen cargas, pero a la hora del día termina siendo un producto financiero en el cual, siempre que estés debajo del 60% de tu siniestralidad, estés debajo del 60% de la facturación, vas a cobrar los reclamos. El día que la superes, van a empezar las dificultades. ¿Sí? Porque es un riesgo muy difícil de cubrirlo. Existe el producto, pero a mi entender, no, a mi entender, es un producto poco fiable. Perfecto. Pues, Tenemos 3 preguntas ¿perdón? finales que yo creo podemos responder y serían las últimas para cerrar esta ronda. Nos pregunta Diana Ángeles, en embarques de importación, aquí también yo creo nos puede ayudar Adrián, ¿se puede asegurar las contribuciones al comercio exterior que fueron pagados al cruce en aduana cuando el siniestro es a la salida del puerto marítimo con la cobertura a todo riesgo? Aquí es importante aclarar que es un seguro de mercancía, no como tal de las contribuciones al comercio exterior, impuestos o bien algún pago o alguna multa. Aquí aplicaría una póliza de responsabilidad civil en caso de que también lo contemple la póliza de errores y omisiones, pero no hay que perdernos de vista que es una póliza de seguro de mercancía. Ok, aquí un agente de carga nos pregunta, ¿cómo definir si es carga robable? Uno pone mercadería general porque no hay una guía para hacerlo. Es que la carga robable es la que tiene demanda en el mercado negro, ya eso no sé. Y siempre hay que tener en cuenta que esto fluctúa. No siempre hay mercancías que son robables todo el año y hay otras que dependen de la época. Por ejemplo, si uno transporta juguetes cerca de Navidad, sabe que le van a venir a robar. Ahora, si está manejando juguetes en abril, mayo, no le van a... Y ahí es donde uno tiene que ir aplicando las... Porque ahí está la cuestión también, ¿no? Que uno dice, bueno, las condiciones son estas, tenés que aplicar este escolta, tenés que hacer tal cuestión. Y también el cliente tiene que tener la potestad de decir, bueno, no me aplican ninguna cuestión, pero bueno, yo sé que mi carga es robable. Bueno, manejar la carga por autopista, por, digamos, contratar GPS, poner una escolta. Uno en su criterio también lo puede hacer. No siempre la respuesta tiene que ser, bueno, hago lo mínimo indispensable para cumplir, pero bueno, no demasiado porque me sale caro. Miren esto, muchas veces los clientes sacan la carga de puerto porque se quieren ahorrar los $20 de estadía y después les roban un contenedor con $30.000. ¿Qué es peor? Está bien, el seguro puede pagar los $30.000, pero esa ya no es una carga que puedas revender, no es una maquinaria que puedas reutilizar. Y encima vas a tardar un par de meses en poder recuperar la mercancía para poder seguir con tu negocio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El seguro, sí, es la mejor herramienta de prevención, pero tiene que ser lo último que se activa. Lo primero lo que tenemos que haber hecho es haber obrado en conciencia para evitar que el suceso. Al evitar el suceso, bueno, damos continuidad al negocio. ¿Pasó algo? Bueno, tener un buen seguro me garantiza poder hacer un recupero y darle continuidad. Pero bueno, yo diría, siempre aconsejo esto. No nos tenemos que dormir en los laureles de tener un buen respaldo y una buena cobertura. Hay que hacer las cosas de otra forma también.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que con esta ronda de preguntas y respuestas ahondamos más en el tema, logramos disipar algunas dudas y sobre todo agradecer tu participación, la cual fue un honor, como decíamos al inicio, tenerte aquí. Recordarles también a nuestros miembros, a nuestros participantes, que en Club de Carga está nuestro cotizador en línea, Cotiza tu Seguro, donde ustedes pueden cotizar su seguro de mercancía a través de un clic con nuestra red de aseguradoras, y una de ellas pues es Anova, donde justo se caracteriza, como bien lo decía Rodrigo, por esta atención personalizada, por esta asesoría y por adaptarse a las necesidades de cada uno de ustedes para brindarles pues una protección integral, un seguro que se adapte justo a sus requerimientos. Os invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Club de Carga, a las redes sociales de Anova, para que juntos fortalezcamos el comercio exterior, la logística y estemos enterados de estos temas relevantes para el gremio. Perfecto, gracias Adrián, también ha sido un honor bueno, les estaré enviando la presentación para que la puedan compartir y quedamos a su disposición para la próxima. Muchas gracias, Lau, también por la moderada, y pues muchas gracias también a nuestros participantes. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Y finalmente, pausa. Finalmente, recordarles nada más, creo que quedaron como 2 o 3 preguntas sin responder. Nos la pueden hacer llegar al correo de contacto @clubdecarga.com y ahí las podemos canalizar. No sé si Rodrigo también nos puede apoyar a responderlas en caso de que llegue alguna otra consulta o duda adicional con respecto a la presentación. Y nada más, era agregar ese comentario. Muchas gracias a ambos por su participación y que tengan buen día. Hasta luego, que tengan buen día, bye bye. Bye, bye.